pelos y ceras, que reduce la temperatura foliar. Otra que no puse es que cuando no hay agua, las plantas cierran sus estomas. Y por último, la utilización de toxinas como el arbusto de creosota. Como el agua es limitada en este ambiente, un mecanismo de la planta es deshacerse de la competencia. Lo que hace esta especie vegetal es alrededor liberar toxinas para impedir el crecimiento en esa área. Bueno, y Strarer en su libro menciona tres tipos de desiertos. Uno es el desierto continental tropical, el cual está caracterizado por una extrema aridez, temperaturas extremas tanto en el aire como en el suelo. En la imagen vemos, en el power vemos dos imágenes del desierto de Sahara. Lo que vemos en esta imagen son dunas, que son acumulaciones de arena originadas por el viento, en donde son sitios muy improductivos para la vegetación, pero podemos ver el ejemplo de que existen vegetación en las dunas que se denominan dunas arraigadas por la vegetación, en donde la vegetación se arraiga a la duna e impide su movimiento. Aquí les muestro un gráfico más o menos para comparar esos tres tipos de desierto con las cuestiones climáticas. Tenemos la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura media, que es un promedio, en donde vemos que, bueno, si vemos la temperatura media, la mayor parte del año son temperaturas altas, salvo en enero que alcanza 16 grados, y las precipitaciones se centran en 3 meses, siendo los demás meses muy secos. Otro tipo de desiertos es los desiertos de latitudes medias. Los ejemplos típicos son el desierto de Sonora, el desierto de Mojave, que vemos en las fotos, que es el típico desierto ese que vemos en las películas cuando van a Las Vegas, que se ve allá de fondo. Están ubicados entre latitud 30 y 35. La característica es que hay una oscilación térmica anual en donde hay periodos que alcanzan temperaturas extremadamente frías. Como lo vemos acá, vemos las temperaturas mínimas, la temperatura media, en donde vemos que en enero alcanza los 7 grados, febrero 9 grados, y la precipitación es más o menos equitativa, siendo los mayores milímetros que hay desde noviembre a marzo. Algunas especies endémicas de este desierto, vemos el saguaro, el árbol de Joshua o Josué y el ocotillo. Y por último, Strader menciona los desiertos tropicales de la costa del oeste, en donde vemos que son en la costa de Perú y Chile, que están en la costa de Perú y Chile, en la costa africana, el desierto de Namibia y el desierto australiano, en donde estos desiertos están influenciados por las corrientes marinas frías, que aquí tenemos la corriente de Humboldt, aquí tenemos la corriente de Bengala, y la corriente de Australia, en donde estos tipos de desiertos, debido a la diferencia entre la temperatura del océano y del continente, imposibilita las precipitaciones, pero obtienen la humedad a través de la niebla costera. Vemos aquí, bueno, primero miremos las precipitaciones, que son casi escasas. Este gráfico es del desierto de Atacama, que es conocido como uno de los desiertos más secos del mundo. Y las precipitaciones, donde miremos las tres filas, porque ya está en Celsius, en grados centígrados, y bueno, no es ni tan frío como habíamos visto en los desiertos de latitudes, como habíamos visto en el segundo desierto, pero ni temperaturas tan altas. Y una especie endémica que es de la costa africana, la Welwitschia mirabilis, nunca me salió bien pronunciarla, en la cual a través de sus hojas, en los poros que tiene, capta el rocío nocturno. Bueno, y esto aprovechando que ya lo habíamos visto en la unidad 2, les pregunto, y lo hicieron en un TP, le pregunto a ustedes, dadas las características que mencioné anteriormente, que tienen los desiertos,
¿qué tipos de suelo creen que encontrarían, teniendo en cuenta las dos clasificaciones que vimos? No sé si alguien lo quiere decir. Creería que en el de desierto se encontraría el aridisol. ¿Y el de tundra también o...? ¿Cómo? ¿Cuál dijiste después? En el de desierto sería el de aridisol, me parece. Ujú. ¿Y el de tundra también? No, ¿por qué crees el de tundra? El de tundra igual creo que es histosol. No, claro, el de tundra vendría para la formación que vamos a ver después. Eh, Claro. en el desierto, bueno, sí, teniendo en cuenta la clasificación, la séptima aproximación, es los aridisoles, los cuales son suelos incipientes, sin evolución, tienen poco humus debido al poco aporte de materia orgánica, y en clasificación norteamericana, dentro de los zonales podemos encontrar el suelo rojo del desierto, el suelo gris del desierto. Dentro de los intrazonales, esto le pregunto a usted, profe, también podemos encontrar los alomorfos, ¿no? Profe, Sí, los a mí me alomorfos, preguntó, yo pensé que le preguntaba a los chicos. también a usted, no participa. Los Sí, alomorfos sí, los también, alomorfos. Los alomorfos ya como dentro de los intrazonales, en función entonces de la topografía más que del clima. El clima también, por supuesto. El clima, sí, si yo tengo, ya lo habíamos dicho eso, si yo tengo una topografía de baja energía de relieve, pero con un clima húmedo, no va a haber alomorfismo, va a haber hidromorfismo. Así que en este caso, para estos desiertos secos, como lo llama Strahler, el alomorfismo puede estar presente en los bolsones principalmente, o sea, aquellas áreas que no tienen drenaje o que no tienen salida de agua, en donde el agua en todos casos, si es una zona montañosa, se acumula en ese bajo, en ese bolsón, formando una laguna temporaria y que se seca rápidamente y posteriormente, en la mayor parte del año, los ascensos capilares son los que generan la salinización de esos suelos. Así que los halomorfos, efectivamente. Ahora, dentro de la séptima aproximación, ¿dónde están los halomorfos? Vamos a agregar. Porque hoy dijimos, bueno, vos nombraste rojo de desierto, rojo árido y gris de desierto, aridisol dijeron por ahí. Entonces, los halomorfos, dentro de la séptima aproximación, ¿correspondería a qué tipo de suelo? Regosoles. ¿No? Regosoles, reg significa arena. ¿Regosoles dijeron? Sí. No, porque en la séptima aproximación no hay ningún orden que sea regosol. Ah, no, entonces. Los regosoles son suelos azonales, en realidad, claro, ustedes dicen regosol por... A ver, eso dentro de la clasificación del año 38. La palabra regosol entra dentro de la clasificación de 1938. Está bien lo que están diciendo. Pero bueno, eso correspondería a la clasificación de 1938 y el regosol es un suelo de tipo azonal. Yo lo estoy preguntando por un intrazonal como es el alomorfo. Entonces, yendo a la clasificación de la séptima aproximación, para el alomorfo, ¿cuál correspondería en la séptima aproximación? Después hablamos del regosol en todo caso. Acuérdense que la séptima aproximación no tiene en cuenta el origen del suelo, sino el parecido del perfil y en todos casos, más allá de la salinización producida en el suelo, los alomorfos tampoco tienen un proceso de evolución demasiado elaborado. Son suelos claros, de poco humus, todo eso se mantiene y tienen mucha salinización, son de color blanquecino. Entonces, ¿dónde o a cuál correspondería en la séptima aproximación un alomorfo? También es un aridisol. No hay un orden específico para los alomorfos. Los alomorfos también están dentro de los aridisoles, acuérdense de eso.
que la segunda clasificación a veces incorpora un zonal con un intrazonal en un solo orden. ¿Por qué? Porque se están fijando principalmente, en este caso particular, ¿por qué meten a los dos, al alomorfo y al gris de desierto, por ejemplo, dentro de los aridisoles? Por la falta de evolución del perfil. ¿Se fijaron en eso? Entonces, no le dan al alomorfo un orden en particular dentro de la séptima aproximación. Los alomorfos están dentro de los aridisoles también, porque el alomorfismo es un proceso que más allá de la topografía de baja energía de relieve, está vinculado también a una cierta condición de aridez. Si no, no hay alomorfismo, hay hidromorfismo, o hay calcimorfismo, o hay otros procesos. Pero el alomorfismo, además de la topografía de poca pendiente, tiene que tener una cierta condición de aridez para que se produzca. Entonces están dentro de los aridisoles también. Ahora, me mencionaron los regosoles. Los regosoles, reg significa arena, así que ahí entrarían las dunas del desierto. Es cierto lo que dijeron recién. En la clasificación del 38 están dentro de los azonales los regosoles. Ahora vayamos a la séptima aproximación. Los regosoles corresponderían a qué orden de la séptima aproximación. A ver si se acuerdan de eso. Ya sería otro orden, ¿eh? A ver, activando los micrófonos. Están todos con el micrófono apagado. Cric, cric. ¿Qué orden representan? Hay dos órdenes en realidad, pero hay uno específicamente, este correspondería netamente a uno. ¿Cuál es el orden que simboliza los suelos azonales de la primera clasificación en la séptima aproximación? El entisol. Entisol. Los entisoles. Bien, bien, bien. Entonces, los regosoles, que son azonales en la primera clasificación, en la segunda son entisoles. Acuérdense que ENT, el comienzo, ese prefijo en el orden, significa o vendría de reciente, de la palabra reciente. Supongo que, no sé, reciente o son palabras que vienen del griego, del latín. Así que no tiene nada que ver con el inglés, por eso que se parecen bastante al castellano, digamos, en este sentido, porque dice usted, ¿cómo los norteamericanos van a tomar la palabra reciente? Porque toman terminologías del griego o del latín. Entonces, viene de reciente. ENT lo sacaron, es una saliente de la palabra reciente. No tienen evolución. Son dunas que están siendo removidas continuamente por el viento. El viento aquí es un proceso realmente mejor dicho, un agente que desarrolla un proceso de remoción del material muy fácilmente. Como dijo Nahuel, la vegetación está muy dispersa, hay mucha distancia entre un individuo y otro, así que gran parte, eso cuando hay vegetación, en un desierto absoluto y más en una duna, prácticamente no hay cobertura vegetal. Entonces, la arena es removida fácilmente, llevada para un lado, para el otro, depende para dónde sopla el viento, depende de la estación del año. Entonces no hay proceso de evolución, no hay agua tampoco, no hay vegetación que aporte materia orgánica. Entonces, estamos en presencia de un entisol en este caso. Bueno, y pasando a la siguiente formación, tenemos la tundra ártica, en donde en el mapa de distribución de la vegetación lo ubicamos al norte de América, al norte de Eurasia, de Europa y Asia, y en esta porción de la Antártida. Entonces, ¿cómo son las condiciones? Straller lo menciona como que es el equivalente ártico al desierto seco, está ubicado en los climas de tundra y casquetes de hielo, y el promedio de temperatura del mes más caluroso casi no supera los 10 grados. Aquí vemos la temperatura media, que en el verano, en estos 3 meses, ya que estamos en el hemisferio norte, apenas llega a 8 grados. Bueno, ¿y cómo es la característica de la vegetación? Al igual que en el desierto seco, es una vegetación muy dispersa, está formado principalmente por líquenes, musgos y arbustos de pequeños tamaños, que ya vamos a ver qué son.
también alguna presencia de plantas leñosas enanas y plantas herbáceas efímeras. Entonces, en esta imagen vemos los musgos. Los musgos son plantas sin tejidos conductores, sin raíz, ni tallo, ni hojas verdaderas. Son plantas que evolucionaron de las algas y que se encuentran en sitios muy fríos y muy húmedos. También tenemos los líquenes. Los líquenes son el resultado de una relación simbiótica, que esto quiere decir en donde dos especies se benefician y esta relación es necesaria para ellas. O sea, los líquenes son el resultado de un hongo y de una alga, en donde el hongo le proporciona la estructura a la alga para que no pueda deshidratarse, y la alga puede sintetizar hidratos de carbono necesarios para el hongo. Entonces, básicamente la vegetación, el paisaje de tundra se compone de rocas impregnadas de minerales con líquenes y musgos. Esto cuando estamos lo más cerca posible del círculo polar. A medida que nos alejamos de los polos, podemos ver presencia de arbustos como el abedul enano. Bueno, y este es un poco más fácil. ¿Qué suelos creen que encontrarían? Ya lo habían dicho antes. El nombre de la formación lo dice, así que... Los Tundra. gistosoles. Ahí está. Una dijo tundra, sí, esa pertenece a la séptima aproximación. No, pertenece a la tercera, perdón. ¿Y qué dijiste, Pedro? Gistosol. Claro, que en la clasificación norteamericana sería histosol. Ah, y bueno, habíamos visto para mencionar que ya también ya lo dijimos cuando veíamos lo del suelo, ¿dónde está la imagen? Ah, que el suelo permanece congelado por esa capa que se denomina permafrost, y que en verano, por no altas temperaturas, pero bueno, altas en comparación con el invierno, esa capa de hielo se derrite en donde suelen formar turberas. Bueno, y la bibliografía que tomé es de Strahler. Este profe me había dicho que no estaba en la página. A ver, no, no lo tengo en PDF. El Patton está está en la fotocopiadora de la FUC. No, no está, Bueno, no está está, cerrada. está cerrada. No está en PDF, no lo pude conseguir. Pero con Strahler es suficiente. El Patton lo Sí. teníamos un poco para complementar, para no quedarse solo con la lectura de Strahler. En cierta medida es bastante parecido. Son norteamericanos los dos, así que siempre los americanos tienen una cierta línea muy distintiva a los europeos, por ejemplo. La bibliografía francesa tiene una cierta particularidad y la norteamericana otra. Entonces, por ahí los libros se parecen bastante. Así que, bueno, el Strahler sí lo tenemos, y el Smith, la ecología de Smith no la busqué, pero yo creo No, que con ese lo Strahler. tomé como optativo y lo puse porque lo usé, pero no. No, no, está bien, perfecto, perfecto. No, pero les digo a los chicos que con Strahler ahí tienen toda la explicación. En el capítulo 21, si mal no recuerdo, de Strahler, del Strahler viejo, que está colgado ahí en la web. Bueno, entonces, con eso daríamos, ya era lo que faltaba referente a las biócoras y a las formaciones vegetales. Habría que ver ahora entonces un poquito, eso es a nivel general, a nivel mundial, un poco cuál es la fitogeografía de la República Argentina también, ¿no? Entonces, eso sería lo que vamos a hacer ahora. A ver, vamos a compartir. Bueno, ahora tengo que buscar dónde está. Esto empieza aquí. Vamos a empezar por ahí. No, sí,
Esperen un poquito que mi máquina está lenta o no sé qué pasa. Ahí. Bueno, entonces, el tema es en analizar ahora, siguiendo con la unidad 3, ¿no? Los dominios y las provincias fitogeográficas de Argentina. Acá vamos a tener que hacer un cambio de escala por lo siguiente. Fíjense ustedes que cuando estudiábamos recién las biócoras, nosotros utilizábamos el criterio desde el punto de vista cronológico, ¿no? Para hacer las divisiones en las distintas formaciones vegetales, o sea, el mapa de Strahler estaba basado en este criterio de tipo fisonómico, en donde la biosfera se dividía en biociclos, los biociclos se dividen en biócoras y las biócoras en formaciones. Ese era el criterio que estábamos considerando hasta ahora. El tema es que cuando ya achicamos la brecha y centramos la atención en este caso en un país, en Argentina, este criterio nos queda un poco corto, digamos, porque, bueno, es cierto, nosotros dentro de la República Argentina tenemos las biócoras representadas, está la selva, la pluvisilva, está la pradera, están los bosques, están las estepas, los desiertos, tenemos todas las biócoras justamente definidas dentro de nuestro país. Pero dentro de cada una de esas biócoras, de esas formaciones que tenemos en la República Argentina, podemos hacer divisiones, porque no es todo igual. Eso desde un punto de vista fisonómico sí es igual, pero después podemos hacer distinciones, distinguir una pluvisilva misionera de una pluvisilva montana o nuboselva, porque tienen sus diferencias, no son iguales, o diferenciar, por ejemplo, la pradera de la pampa húmeda respecto a la pradera de la pampa seca, o la estepa patagónica respecto a la estepa puneña allá en Jujuy. ¿No? Si bien todo es estepa, no son iguales. Entonces, para eso ya entra a jugar lo taxonómico, las especies que la conforman principalmente. Entonces, el criterio, volvemos a la unidad número 1, cuando veíamos el criterio taxonómico basado en el nivel de endemicidad que caracteriza cada una de las formaciones vegetales que nosotros vamos a ir viendo, en donde los reinos o los imperios biogeográficos se dividen en regiones, las regiones se dividen en dominios, los dominios en provincias y las provincias en distritos. Entonces, nosotros vamos a ver principalmente los dominios y las provincias fitogeográficas. Y en todo caso, vamos a ver así en forma muy general cuáles son los imperios que están dentro de la República Argentina y las regiones. Este es el criterio que tenemos que tomar para analizar entonces la fitogeografía de la República Argentina. Es un cambio en el criterio para poder hacer unas divisiones mayores, digamos. Bueno, fíjense este mapa de la unidad número 1. Lo retomamos y vamos a ver que la República Argentina, en su mayor parte, está dentro de este imperio que está acá, este reino que está acá con el número 2, que es el imperio neotropical. El grueso de la República Argentina forma parte del imperio neotropical. Sin embargo, fíjense ustedes que la Patagonia, no toda, acá pareciera, hicieron una división un poco, digamos así, muy general, entonces no está bien hecha la división. Fíjense que acá parecería como que toda la Patagonia está integrando este número 5, que es el imperio antártico australiano. Y en realidad no es todo, es nada más que el borde cordillerano de la Patagonia, conjuntamente con, por supuesto, la Antártida, Australia y Nueva Zelanda. Todo esto forma parte del imperio antártico australiano, pero el resto, la mayor parte de la República Argentina, estaría dentro del neotropical. Hay mucho endemismo dentro de ese neotropical, y esas especies están también representadas en la Argentina, por supuesto. Así que ese es el panorama primero, digamos, así muy, digamos, en una primera aproximación de la República Argentina. La mayor parte en el neotropical y una pequeña partecita en la cordillera del sur, digamos, que correspondería al imperio antártico australiano.
Bueno, si uno quiere ver un poco la división, vamos a ver, acá lo tenemos, el neotropical y el antártico australiano. Fíjense que para el caso de la República Argentina, el neotropical está dividido en 3 grandes dominios. El amazónico es un dominio que entra a la República Argentina como 2 cuñas, que da lugar a 2 provincias. Una es la oriental y la otra es la occidental. Esto es lo que correspondería a una fisonomía de selva dentro de Argentina. ¿Dónde tenemos selva? En la provincia oriental, Misiones, principalmente Misiones y una partecita de Corrientes, y la provincia occidental, que sería la Yungas, allá en los cerros tucumanos, salteños y jujeños. O sea, las primeras manifestaciones montañosas que tenemos yéndonos para el oeste, mirando hacia el Atlántico, o sea, digamos todo lo que, la ladera que mira hacia el Atlántico, está dotado de una formación selvática, una pluvisilva, una laurisilva, ese sería el nombre correcto, porque es una pluvisilva templada, la altura ya modifica la temperatura y hace de que sea una pluvisilva, es el representante de la pluvisilva templada perennifolia o laurisilva que vimos en la clasificación fisonómica de la clase pasada. Entonces, 2 provincias bien definidas. Después cada provincia puede dividirse en distritos. Por ejemplo, en la selva hay un distrito que es la selva propiamente dicha, que es lo que vamos a caracterizar principalmente, pero hay también un distrito de los pinares que están en la mayor altura que tiene la meseta, 700, 800 metros de altura, que tiene algunas particularidades distintivas con respecto al resto de la selva, y hay un distrito de los campos que se llama en la parte central. La occidental también, yo acá mencioné algunos distritos, no vamos a bajar a distritos, vamos a quedarnos con los dominios y las provincias, pero la occidental, según qué altura sea, a qué altura estemos, vamos a considerar distintos tipos de yungas, que yo se las voy a mencionar, acá no las puse, pero se las voy a mencionar. Bueno, entre medio de esas 2 cuñas, oriental y occidental, está todo el gran dominio chaqueño, dividido también en provincias, la chaqueña, la del Espinar, la pampeana y hacia el oeste la de Monte, y todo el oeste lindando con la cordillera de los Andes, que es una gran barrera que impide la entrada de la humedad del Pacífico, está toda la parte esteparia principalmente, en lo que hace al dominio andino patagónico, que empieza ya en la Puna, con una provincia que se llama Alto Andina, y que termina en el sur, con la provincia patagónica. Y después tenemos, fuera del neotropical, el bosque andino patagónico o subantártico, le llama aquí, la provincia subantártica, dividida también según a qué latitud lo tomemos, no es lo mismo Neuquén que Santa Cruz o que Tierra del Fuego. Entonces, en toda esa lonja, a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Villa Pegüeña, Bariloche, hasta el Calafate, y hasta Ushuaia inclusive, tenemos distintos distritos acorde a las especies que están presentes y acorde a la diversidad biológica que caracteriza cada una de las partes. Bueno, ese es el panorama general de la fitogeografía de la República Argentina. Entonces, ahora mostramos el mapa. Acá tenemos el mapa. Entonces, el color verde representa entonces al dominio amazónico, que viene desde el Amazonas, desde allá de Brasil, y que a la República Argentina ingresa por aquí la provincia oriental y por aquí la provincia occidental. Ahí tenemos bien definido en color verde las 2 provincias que integran ese dominio amazónico que viene desde allá, desde el Amazonas, bajando por Brasil, Paraguay, e inclusive, digamos, entrando a la Argentina por estas 2 cuñas que se ven aquí. El dominio chaqueño es todo lo que está aquí en color marrón, con distintas tonalidades de marrones. La provincia chaqueña, el bosque chaqueño, como lo conocemos. La provincia del Espinal, que es esta lonja alargada, más o menos envolviendo a la provincia pampeana, que está aquí en marrón más oscuro. Y hacia el oeste, con un clima más seco, la provincia de Monte. Todo florísticamente está emparentado, por eso forma parte del mismo dominio. Más allá de que la fisonomía cambie, las especies son de los mismos géneros, de las mismas familias. Hay un cierto parentesco en las especies que están presentes. Entonces, por eso que lo ubican dentro del mismo dominio, más allá de que sean provincias distintas.
Y todo lo que está en azul, desde aquí, desde Jujuy hasta el extremo de la Patagonia, es todo el dominio andino patagónico caracterizado por una fisonomía esteparia, pero con diferencias en cuanto acá en el norte respecto a aquí en la Patagonia o aquí en la parte central. Y ya lo vamos a ver, acá están las provincias determinadas. Y en color lila, fíjense ahí, esa lonja chiquita en el borde a sotavento del Pacífico, digamos, y a barlovento del Atlántico, fíjense ustedes que toda esta zona se caracteriza, la cordillera que acá tiene 5.000, 6.000, casi 7.000 metros en Mendoza, acá baja 2.000 y pico. Hay menos altura, entonces la humedad puede entrar perfectamente, generando allí toda una lonja húmeda con tapiz de bosque. Esta estepa que tenemos acá en la Patagonia se transforma en boscosa en la cercanía de la cordillera. Y ahí entramos entonces dentro de la otra región, que es la región andino-patagónica, antártico-australiana, y este bosque que nos representa a nosotros, Australia y Nueva Zelanda tendrá sus provincias, nosotros tenemos la provincia subantártica, se llama así. Y la Antártida tiene la provincia antártica, que nosotros acá no la hemos tomado en cuenta, pero es una provincia distinta, con otras características, sin árboles prácticamente, y con líquenes, musgo, digamos, una vegetación bastante a ras del suelo, en la península antártica, porque el resto de la Antártida es prácticamente un manto de hielo. Entonces ahí vegetación prácticamente no hay, pero muy poco. Bueno, ese es el panorama entonces que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el análisis de los distintos dominios y las provincias fitogeográficas. Miren que no me pasa ahora. Bueno, entonces, vamos a empezar con el dominio amazónico, que dijimos ingresa al país por dos cuñas, la número 6 que figura aquí, que sería la pluvisilva subtropical. Acuérdense que nosotros vimos desde el punto de vista fisonómico la pluvisilva ecuatorial y tropical, esta ya es subtropical. Las características son similares, lo único que tiene menos riqueza florística, porque ya estamos en el subtrópico, estamos más alejados del Ecuador, los cambios son así, de ese tipo, ¿no es cierto? Menos riqueza florística, con un poco más de apertura, sin tanto embarañamiento como hay allá en la zona ecuatorial, pero la fisonomía, las características son similares a la pluvisilva tropical que habíamos visto en las clases anteriores. Y acá tenemos este otro, que representa principalmente a la selva montana o la pluvisilva, la nuboselva. Estos numeritos que están acá, el 3, el 2, el 1, representan las unidades estructurales de la República Argentina. Un poco para dar noción dentro de qué unidad estructural estaría, digamos, esa provincia occidental o de Yunga. La número 3, esta lonja que corresponde al número 3, son las sierras subandinas. La número 2 corresponde a la cordillera oriental, más alta todavía que la sierra subandina. Y la número 1 a la Puna, que es prácticamente un plano llevado a 2.000, 3.000 metros de altura, donde se encuentran las salinas y demás cuestiones. Entonces, la nuboselva estaría dentro de lo que nosotros conocemos como sierras subandinas. O sea, todo lo que sería el sector oriental de Jujuy, el sector oriental de Salta y la parte central de la provincia de Tucumán. Estos son los llanos de Tucumán y ahí estarían las estribaciones montañosas de Tucumán. Bueno, dos selvas, una de un lado y otra del otro lado. La selva entonces tiene todas las características que ustedes ya conocen de la pluvisilva tropical que ya vimos, ¿no es cierto? Estratificación de los árboles, eso se mantiene en la provincia de Misiones, estamos hablando de la provincia oriental, que algunos llaman provincia paranaense también, selva misionera, para hablar en criollo. Entonces, hay estratificación de árboles, hay, digamos, emergentes de árboles que alcanzan 40 metros, no 60, a lo mejor como allá en el Amazonas, pero alcanzan 40 metros fácilmente. Un segundo estrato que tiende a ser el más tupido y el que imprime la mayor cantidad de sombra al suelo,
Y el tercer estrato, que principalmente para nuestra plurisilva misionera, está conformada por las palmeras, por las cañas, las cañáceas, principalmente, y después, bueno, como hay mayor apertura, ya estamos en la zona subtropical, evidentemente el desarrollo del sotobosque en un cuarto estrato que sería de tipo arbustivo, se desarrolla bastante notablemente, mucho más que en la plurisilva ecuatorial y tropical, donde decíamos nosotros que la sombra era tan espesa que casi no se desarrollaba el sotobosque. Acá sí se desarrolla el sotobosque porque evidentemente no hay, digamos, una disposición tan enmarañada de la vegetación. Bueno, entonces, el dosel de la selva, el segundo y tercer estrato, los gigantes de la selva misionera, están conformados por un género que es muy, muy representativo también en el bosque chaqueño, inclusive, que es el género Aspidosperma. Fíjense, el guatambú, por ejemplo, Aspidosperma australe, o el palo rosa, Aspidosperma polyneuron. Fíjense que son dos especies que son muy representativos. En todos los libros se lo van a mencionar como dos de las especies que están muy representadas en la provincia de Misiones. Más allá de la riqueza florística y de que no se desarrollen bosques monoespecíficos, son árboles que están bastante repetidos en el conjunto de la selva. El guatambú y el palo rosa. Profe, Sí, pregunto, ¿el guatambú no tiene una madera que es bastante flexible? puede ser. ¿Flexible en qué sentido, voy a decir? No, porque yo he escuchado de que armaban las tablas para Ah, patinarlas, armaban el sí, guatambú. sí, sí. Muy usada en carpintería. No, no, Ajá. flexible, por eso yo no te entendía si vos querías decir que el fuste era de tipo flexible. No, son de fuste erecto, Pero no son rígidas, pero, básicamente. pero son de mucho uso de mucho uso en la carpintería principalmente. Lo mismo Ajá. el cedro misionero que le estoy mostrando aquí, por ejemplo. No sé el palo rosa. El palo rosa no sé qué uso tiene, pero el cedro, por ejemplo, el guatambú, es muy utilizado en la carpintería. O sea, son maderas realmente muy utilizables. Acá que tenemos el lapacho blanco, por ejemplo, que fíjense ustedes cómo el lapacho que tiene su floración en un determinado momento del año, distintivo a otras especies, se destaca con sus copas en una fotografía aérea, una imagen, una foto, desde arriba, las copas blanquecinas, porque están en flor, se destacan respecto al resto de las especies. El lapacho también es otra de las especies representativas, en este caso el lapacho blanco, puede ser el rosa también. El lapacho rosa por ahí lo ponen más como ejemplo de la nuboselva, pero aquí también hay lapacho rosa, el tabaibuya, que es el género típico de los lapachos, principalmente. El cedro, bueno, hay muchas especies, el ambay, por ejemplo, es otra de las especies representativas que tienen este tipo de follaje, principalmente. El incienso, acá ahí tenemos bosques con algunos inciensos que también son característicos. Es decir, les menciono algunas de las especies principales que vamos a encontrar dentro de los grandes, de los gigantes, en la plurisilva misionera, en la provincia oriental o paranaense. Bueno, y acá estamos entonces dentro del régimen pedogenético de ferralitización. Si ustedes se fijan en el mapa de suelo, por ejemplo, van a ver que Misiones está de una coloración que ocurre lo siguiente. Estamos en una zona medio subtropical, la razón por la cual la ferralitización va a estar presente. Pero acá no tenemos un verano continuo, en el invierno baja la temperatura. No baja, no se generan heladas y esas cosas, pero hay una bajada de temperatura bastante importante como para que con la humedad bastante significativa que hay en la pluviosilva misionera, evidentemente hay ciertos rasgos también de pausolización, de lixiviado intenso, de manera tal que estos suelos que son medio de color rojizo, atendiendo a la ferralización, también tienen algo de pozolización. Son los famosos pozzoles amarillos rojizos, ultisoles, así le habíamos llamado en la séptima aproximación, que son los más representativos de la provincia de Misiones.
los gultisones. Bueno, y el tercer estrato, las palmeras principalmente. Ahí tenemos la palmera pindó, que todo el mundo la conoce, muy utilizada por su ornamentación para hermosear los frentes de las casas, en las plazas, en todos lados. El palmito también es una palmera representativa de la pluvisilva misionera, porque hay otras palmeras que son de climas más secos, por ejemplo, de otras condiciones climáticas. En Misiones destacan estas dos palmeras principalmente, y el sotobosque ya tiene un desarrollo bastante significativo en relación estrecha con la mayor entrada de luz en relación con la pluvisilva ecuatorial. Entonces, ahí pasa lo que ocurre, lo que ya habíamos dicho en la clase anterior, en la pluvisilva templada también, ¿no? El desarrollo neto de los helechos, por ejemplo, de las hierbas que crecen en forma bastante abundante en el sotobosque. Eso es lo que se llama jungla. Habitualmente la jungla vendría a ser la vegetación enmarañada que crece precisamente en el sotobosque y que es particularmente importante en la pluvisilva monzónica, en la pluvisilva subtropical y en las pluvisilvas templadas. No en la pluvisilva ecuatorial y tropical, donde prácticamente no se desarrolla. Bueno, ahora bien, dentro de este conjunto que representa la pluvisilva misionera, tenemos un distrito especial en altura. Tengan en cuenta que la meseta trepa hasta 800 metros en lo que se da a llamar las sierras de Misiones y las sierras de Imán. No son sierras, es una parte de la meseta dislocada y levantada hasta esa altura, pero que genera una modificación bastante significativa de las condiciones climáticas y da lugar a un distrito muy especial, que es el distrito de los Pinares. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, empieza a aparecer el pino Paraná. El pino Paraná es una araucaria, es una conífera, es la araucarácea, de la familia de las araucaráceas, del orden de los coníferas. En este caso, la especie que está representada en Misiones es la araucaria angustifolia, que es la especie que estamos viendo ahí. Entonces, esto más que una pluvisilva en sí mismo, es un bosque. ¿Cuál es la diferencia de bosque y una pluvisilva? Que el bosque está conformado por unas pocas especies representativas y las selvas están conformadas por una gran riqueza florística. Esa es la diferenciación que hacemos cuando ponemos mote de bosque o ponemos mote de selva. En realidad las dos son formaciones arbóreas, pero bueno, el bosque en sí mismo tiene menos riqueza florística y a veces destacan una o dos especies que son las que están presentes, mientras que las pluvisilvas tienen una riqueza mucho mayor. Bueno, esta especie que están viendo ahí, que vamos a ver, ahí la vemos mejor, es justamente el pino Paraná. Y está casi restringido a la altura, a la mayor altura de la meseta misionera. Bueno, esto está acompañado, por supuesto, de otras especies. Hay otro conífera de la familia de las podocarpáceas, los podocarpus, que los vimos en la clase pasada cuando yo les dije, bueno, cuando estábamos hablando de los bosques aciculifolios, no metamos todas las coníferas en el bosque de aciculifolio, metamos las pináceas, los pinos, dentro del aciculifolio. Bueno, acá esto es un pino también, no un pino, una conífera también, pero de otra familia, y las podocarpáceas también. A ver si tenemos acá el Podocarpus lamberti, que está presente, y el Lilis paraguayensis, esta es la yerba mate, que crece prácticamente como sotobosque, acompañando entonces a el pino Paraná o la araucaria misionera. Bueno, entonces, ese es un distrito importante de altura. Después, ¿qué es lo que pasa? Si yo me vengo para el oeste, evidentemente se sabe, por climatología, ustedes que son de geografía lo saben, las precipitaciones disminuyen de este a oeste, ¿no es cierto? Entonces, esa estación húmeda se va acortando, la estación seca se va alargando, entonces acá en el medio ya la selva le va dejando lugar paulatinamente a un bosque, que es lo que conocemos como bosque chaqueño, que después vamos a estudiar. El tema es que cuando esas masas de aire se encuentran con las primeras, digamos, los primeros encadenamientos montañosos, por una cuestión orográfica,
descarga abruptamente la vegetación allí, se genera una nubosidad bastante significativa a una cierta altura, y da lugar entonces nuevamente a una formación selvática en la ladera que mira hacia el Atlántico, ¿no? Entonces acá aparece el otro distrito selvático, que es el distrito occidental o de nuboselva, o selva montana le llaman algunos. Muchas especies están repetidas con respecto a las emisiones, otras no, son específicas de la nuboselva. Lo cierto es que esta pluvisilva destaca por tener distritos según la altura, como se desarrolla en una zona de montaña. Entonces, según a qué altura yo lo considere, voy a tener una fisonomía diferente, diferencial. A ver si lo podemos ver ahora. Bueno, acá lo tenemos con una imagen. Fíjense en la nubosidad. Eso es lo que destaca prácticamente en este tipo de selva. Cuando uno sube los caminos, las rutas que son, digamos, bastante cizagueantes, tiene que muchas veces, depende del horario, de la hora del día, prácticamente cruzar toda esta nubosidad, con toda la peligrosidad que eso significa, de andar despacio y con las balizas. Bueno, es muy común la presencia de nubosidad. Entonces, entre los 400, porque por debajo de los 400 metros yo todavía tengo el bosque chaqueño, pero ya cuando trepo arriba de los 400 metros y hasta los 700, tengo una primer parte de la selva, con algunas especies que son las más características, ahora lo vamos a ver, que es la selva montana, o pedemontana o basal, le llaman algunos también, en la base del cerro, en los primeros metros de la ladera del cerro, la selva pedemontana. Más arriba de los 700 metros y hasta los 1500 metros, donde prácticamente se concentra la mayor nubosidad, tengo la selva más exuberante. Ahí tengo la selva montana, la verdadera nuboselva está ahí, entre los 700 y los 1500 metros de altura. Cuando trepo a más de 1500 metros de altura, y ya medio como que la selva se transforma en un bosque, también con una o dos especies representativas de ahí de Tucumán, de Salta y de Jujuy, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces la selva ya se transforma en un bosque, muy enmarañado todavía, pero con una o dos especies que se entremezclan. Y si trepo arriba de los 3000 metros, o 2000, depende de dónde lo tome, ya los bosques desaparecen paulatinamente, de a poco, transicionalmente, y aparecen los pastizales de altura, o los prados de altura, que la semana pasada yo los mencioné cuando estábamos viendo praderas. No solamente hay praderas en las regiones mesotermales, sino también hay prados de alturas en aquellas zonas que sobrepasan una determinada altitud en las altas montañas. Entonces, selva pedemontana, selva montana, bosque montano y más arriba todavía los pastizales de altura. 4 pisos bien definidos. Bueno, acá vemos un corte en donde vemos que cuáles son las especies más representativas. ¿Ven? La selva basal o pedemontana, todavía, como es una selva medio transicional, todavía guarda algunas especies del bosque chaqueño. O sea, va a haber ahí entremezclado algunas especies del bosque chaqueño todavía, pero ya se empiezan a incorporar los lapachos, por ejemplo, el palo amarillo, la tipa, muy conocida, acá nosotros lo usamos mucho para la parquización, principalmente son árboles muy grandes, pero en los parques los tenemos muy representados por la gran sombra que otorga, tiene una flor amarilla muy pegajosa que cuando cae después, si no se limpia rápidamente, se pegotea en el asfalto. El jacarandá, estas son especies conocidas por todos nosotros y que son representativas de la nuboselva en lo que hace a la parte basal, a la parte pedemontana. Más arriba, dijimos por encima de los 500, 700 metros, la selva, la verdadera nuboselva, la más tupida, con árboles más altos todavía, y en donde empiezan a aparecer los laureles, típicos de las laurisilvas, de las pluvisilvas templadas perennifolias. El laurel de la falda, laurel tucumano, también le llaman. El orco molle, esta es otra especie muy representativa. El nogal tucumano, el cedro tucumano. Estas son las especies que caracterizan, digamos, a la selva montana. Y por encima de los 1500 metros, 2000 metros, empiezan a aparecer los bosques, ya con 2 especies bien representadas,
Uno es el aliso del cerro, que es una betulácea, y el otro es un pino, que en realidad no es un pino. Acá hay un error, lo saqué, digamos, de una revista para todo público. Es una conífera, pero no es un pino, que es una podocarpacia, como las que acompañaban al pino Paraná también, es otra especie a la que está en Misiones. Pero en Misiones recién nombramos que al pino Paraná, en la altura de la meseta misionera, lo acompañan los podocarpus. Acá también, al aliso del cerro, lo acompaña también el podocarpus. Y bueno, la queñoa, que ya está prácticamente más arriba todavía, antes de llegar a los prados que están más arriba, pasando los 2.000, 2.500 metros de altura. Entonces, esos son los distintos distritos, el distrito basal, el distrito montano y el distrito del bosque montano, y el distrito de los prados de altura, que caracterizan a la nuboselva. Bueno, esto es una imagen nada más con la nubosidad. Acá están los árboles de la selva basal. Entonces, el jacarandá, el lapacho rosado, el palo amarillo, no confundir porque es muy parecido al lapacho de flor amarilla, que también está presente aquí, no lo puse, pero es distinto. La tipa, también de flor amarilla. Estos son todas especies muy floridas. Acá tenemos las especies de la selva montana, el laurel, el orco molle, el cedro tucumano y el nogal criollo. Fíjense ustedes una cosa, como acá hay mucha nubosidad, si hay algo que destaca en la pluvisilva mucho más que en Misiones, es la presencia de epífitas, la presencia de bromeliáceas, de muchas especies que viven arriba de los árboles, muchas lianas también, enredaderas. O sea, es mucho más en ese sentido, por la gran humedad que hay, la higroscopía del aire, es mucho más tupido todavía que la selva misionera. A esa altura, estamos hablando de la selva montana, arriba de los 700 metros de altura. Bueno, más arriba todavía, llegando entonces al bosque montano, tenemos esta especie, que es el aliso del cerro, que acá estamos viendo una imagen sola, que forman bosques casi puros. Fíjense que estos son todos alisos. Ya se terminó esa riqueza florística que caracterizaba a la selva montana de más abajo. Entonces, esto ya tiene más una fisonomía de bosque. Ahí tenemos el podocarpus, con un follaje que no es aciculifoliado, es un poco distinto, y que muchas veces se asocia también con el aliso del cerro. No confundir con el aliso del río, porque nosotros tenemos alizales acá en la zona del Paraná, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. Por más que a los dos le llamen aliso, no tienen absolutamente nada que ver. Esta es el aliso que les mostré anteriormente, esto es una betulácea, más emparentado con el abedul que está allá en Europa, que al aliso del río que tenemos aquí, que está más emparentado al sauce que a este aliso que estoy mostrando acá. No tiene nada que ver, por eso no confundir, esto se llama aliso del cerro y no tiene absolutamente nada que ver con nuestro aliso del río. Bueno, entonces, esa es, y acá tenemos los pastizales de altura, ¿ven? Fíjense ustedes que ya a más de 2.000, 2.500 metros desaparecen prácticamente todos los árboles y empiezan a aparecer la transhumancia que se desarrolla verano tras verano. Entonces ustedes van a ver en pleno verano, cuando esto está todo prácticamente verde, en invierno está nevado. Ahora está nevando en Tucumán, por ejemplo. En Tafí del Valle está nevando. Y eso es todo en los prados de altura. Pasaron en la televisión el otro día, estamos en mayo todavía. La nieve que va a venir. Bueno, en verano está lleno de animales y en invierno, evidentemente, esos animales son bajados al llano, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo de una actividad tipo transhumancia en altura, aprovechando estos prados que tienen muy buenas pasturas. Profe, Bueno, ¿sí? la razón de por qué haya más hierba, o sea, que la vegetación disminuya a medida con la altura, ¿es por las precipitaciones, por la temperatura? Y tiene que ver con las condiciones climáticas, tiene que ver con la disminución de las precipitaciones, tiene que ver con el frío, tiene que ver con una serie de condiciones que favorecen más al desarrollo de la hierba que al desarrollo de los árboles, por supuesto. Sí, tiene que ver con todo eso.
Sí, 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 tiene que ver con eso, principalmente. Bueno, ¿qué hay en el medio de estas dos selvas? Entre la pluvisilva oriental y la occidental, entre la paranaense y la nuboselva. Bueno, entre medio dijimos que teníamos una zona con una estación seca un poco más prolongada, más larga, respecto a lo que suele ser una pluvisilva. Entonces ahí tenemos ya, dejamos el dominio, la región amazónica, que da lugar a esas dos cuñas selváticas, y entramos dentro de una región que amerita la presencia de un dominio que es el chaqueño. Ahí en el medio está el dominio chaqueño. Entonces, según la latitud, yo dentro de todo ese gran dominio voy a tener distintas provincias fitogeográficas. Vamos a empezar por el norte entonces. En el norte, dentro de ese gran dominio chaqueño, que es uno de los más grandes dominios que hay dentro de la República Argentina, está el dominio de la provincia fitogeográfica chaqueña. Dentro del dominio chaqueño, la provincia fitogeográfica chaqueña. Esa provincia fitogeográfica, atendiendo a una estación seca que paulatinamente se va haciendo cada vez más seca, tal es así que uno puede hablar dentro de esta inmensidad de bosque chaqueño de dos grandes distritos. Un distrito oriental con un poco más de humedad y un distrito occidental con especies más xerófilas. Hay un tercer distrito, que es el distrito serrano, que estaría en esos primeros 400 metros antes de entrar a la pluvisilva, a la nuboselva que vimos recién. Tendríamos un distrito que se le llama serrano, en donde en la transición se empiezan a entremezclar otras especies de la pluvisilva de allá de la zona occidental. Entonces, hay tres distritos, pero esto, a diferencia de las dos pluvisilvas, tiene una estación seca más larga. Muchos autores dicen que el bosque chaqueño tiene mucho de la pluvisilva monzónica, que cuando lo vimos desde el punto de vista fisonómico dijimos que la pluvisilva monzónica es una degradación de la pluvisilva ecuatorial y tropical cuando la estación seca se prolonga un mes y medio más, y en donde las especies empiezan a tener otra fisonomía representativa de un espacio en donde la lluvia, obviamente, la estación seca dura más tiempo. Entonces, los árboles empiezan a mostrar esas características, la riqueza florística ya disminuye abruptamente, pero ¿cuáles serían las especies más representativas de la provincia chaqueña? Bueno, principalmente el estrato acá puede haber una estratificación de 2 estratos, principalmente, no 3 como en la pluvisilva. Bajamos a 2 y esos estratos están conformados principalmente un primer estrato por los quebrachales. Los quebrachos son por excelencia los árboles más representativos del bosque chaqueño. Y después tenemos en una segunda tanda, en una segunda altura, los algarrobales. Hay un género, que es el género Prosopis, que estaría representado en un segundo nivel, digamos. Y después, bueno, acompañando a eso tenemos, por ejemplo, el palo borracho, que es un árbol precisamente almacenador de agua en gran medida para sustentarse en esa estación seca. Algunas especies más representativas del bosque xerófilo occidental, aquí de Santiago del Estero, del este de Salta, como es el caso, por ejemplo, del mistol, del quimil, del cardón, que no es el cardón que tenemos allá en el noroeste, este es el cardón moro, es un cactus distinto al cardón que conocemos allá en la falda de las montañas del noroeste argentino. Ese cardón es muy común, por ejemplo, en Santiago del Estero, en lo que se da a llamar, o llaman los lugareños monte chaqueño, monte santiagueño, chaqueño también, pero el monte santiagueño principalmente no es un monte, es un bosque xerófilo, y por lo tanto ese es el mote que hay que darle, ¿no es cierto? Es una formación arbórea. Bueno, ¿y qué otra cosa? Bueno, hay una palmera que es la caranday, acá tenemos la palma carandilla que es más bajita, y la palma caranday, la palmera caranday o palma blanca, le llaman algunos autores también, la butia yatay o palmera yatay, también es representativa de estos bosques chaqueños. El bosque chaqueño también amerita la presencia de sabanas, por una cuestión de tipo no climática, sino más bien edáfica, en todos los bajos submeridionales que comienzan la provincia de Chaco y se extiende hacia, desde aquí,
desde la parte central de Chaco hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Todo este sector se caracteriza por una planitud de tal magnitud, acá los bañados también del río Salado y el río Dulce, en la diagonal árida de Santiago del Estero, son dos ríos que cruzan en forma de banda la provincia de Santiago del Estero, que es una provincia bastante semiseca, y por lo tanto esos son los dos ríos que prácticamente alimentan gran parte de la estructura poblacional de Santiago del Estero, gran parte de la población está asentada sobre esa diagonal fluvial justamente. Bueno, ahí hay muchos esteros, muchos bañados y muchas zonas que ameritan la presencia de no solamente vegetación hidrófila, sino también de la presencia de una sabana. Bueno, acá tenemos los quebrachos, acá tenemos dos quebrachos colorados, el quebracho colorado chaqueño, el más explotado por la forestal, eso lo tendrían que ver en geografía argentina, supongo yo, la gran problemática de la explotación masiva del quebracho colorado, desde, bueno, vamos a irnos a fines del siglo XIX y hasta 1963 que cerró la forestal y prácticamente dejó el quebracho bastante venido a menos, ¿no? Hay muy pocos quebrachos hoy en toda la región chaqueña, cuando hasta ese entonces era prácticamente el árbol por excelencia del bosque chaqueño. Es esta que está acá, la Sinopsis balanzae, esta acá, Sinopsis balanzae, el quebracho colorado chaqueño. Los santiagueños también tienen su quebracho colorado, Sinopsis quebracho colorado, que es una especie diferente a esta, y está el quebracho blanco también del género Aspidosperma, el mismo género del guatambú o del palo rosa que habíamos visto en la pluvisilva, pero con una fisonomía que hace referencia a un clima más seco, el quebracho blanco. Bueno, los quebrachales, esos son por excelencia los más importantes. Bueno, fíjense cómo... Sí, escucho. ¿Esto puede ser que se hayan talado mucho para hacer durmientes o, por ejemplo, los alambrados de los campos, todo eso? Bueno, en un comienzo sí. Cuando se trazó el ferrocarril, los durmientes en el siglo XIX, o sea, durante la etapa agroexportadora, digamos que sí, que se utilizó principalmente los muelles de los puertos, los puentes, los durmientes para ferrocarriles, alambrados, todo se hacía con madera de quebracho por la dureza que tiene la madera. Acá nosotros también tenemos, si van al viejo puerto donde estaba el puerto de Colastiné, todavía van a ver algunas reliquias que quedaron ahí del viejo muelle del puerto hecho de madera. El puente Palito que cruza a Alto Verde, ahora está el puente del cemento, pero les digo, hasta hace 20 años, 20 y pico de años atrás había que cruzar por el puente de madera. Ahora hicieron el nuevo, pero también lo hicieron de quebracho. Y los durmientes del ferrocarril también, o sea, se utilizaba la madera, pero después se descubrió el tanino, que vendría a ser algo así como la savia del árbol, muy útil para la curtiembre de los cueros en ese entonces. Entonces, la explotación masiva del quebracho por parte de la Forestal, una empresa británica, fue más que nada para la explotación, para la curtiembre de los cueros, para la explotación del tanino. Ahí fue donde se produjo ya en el siglo XX la masiva explotación del quebracho colorado. Hasta que se hizo antieconómico, encontraron otra forma de curtir cueros, más de tipo artificial. En África descubrieron la mimosa, que es un árbol que también cumplía con este rol también más o menos parecido al del quebracho. Entonces, bueno, el quebracho se empezó a hacer antieconómico su explotación. Tengamos en cuenta que a medida que se iba explotando, se iban alejando el quebrachal se iba alejando de la unidad, digamos, donde se tenían que acopiar, entonces medio como que se hizo antieconómico también, un poco. Pero esa explotación empezó siendo maderera y terminó siendo para la explotación del tanino en el siglo XX ya. Bueno, ahí están las sabanas de palmera, la palma caranday o palmera blanca, que es la que estamos viendo aquí. Todas son palmeras caranday, por lo que estoy viendo. Bueno, y fíjense cómo se degrada, bajando de latitud. Acá tengo una representación muy interesante del Chaco, del bosque chaqueño, en donde los árboles más altos, estos que estoy señalizando acá, son del género Sinopsis. Sinopsis serían los quebrachos.
también pueden ser aspidosperma. El quebracho blanco es aspidosperma. Pero bueno, acá pusieron sinopsis, los quebrachos. Y el otro, el que está acá más abajo, con un poco menos de altura, es representativo de otro género, que es el Prosopis, que ahora lo vamos a ver. El género Prosopis es el más representativo un poquito más abajo, porque el bosque chaqueño se empieza a degradar a medida que aumentamos la latitud. Entonces, antes de llegar a los pastizales de la región pampeana, la pradera pampeana, más al sur todavía, la transición entre el bosque chaqueño y el pastizal pampeano está dado por un bosque chaco empobrecido, vamos a llamarlo así, que se llama el Espinal, la provincia fitogeográfica del Espinal, en donde el quebracho ya prácticamente desaparece, no está presente, y en donde entonces queda como el estrato más importante el del género Prosopis. El género Prosopis es el género del algarrobo, para que se entienda, ¿no es cierto? No quiere decir que no haya algarrobo más al norte, pero el algarrobo es más representativo de la provincia fitogeográfica del Espinal, que es la que se encuentra más al sur, es la que tuvo que desmontar en la etapa agroexportadora, tuvieron que desmontar para el desarrollo de la agricultura aquí en el sector del centro, de los departamentos del centro de la provincia de Santa Fe. Todo esto era bosque. Todo esto, departamento de las Colonias, departamento castellano, parte del departamento San Martín, departamento San Jerónimo, todo esto era provincia fitogeográfica del Espinal. El pastizal pampeano está más al sur. Entonces, todo esto hubo que desmontarlo para el desarrollo de la agricultura. Hoy vemos este bosque únicamente en algunas reliquias que quedan en sectores bajos, de poca altura, en donde los suelos se salinizan muy fácilmente a la vera de los arroyos principalmente, en donde se discontinúa la agricultura, entonces ahí podemos ver algunas reliquias de lo que era antiguamente el bosque fitogeográfico del Espinal. Y más al sur todavía, siguiendo dentro del dominio chaqueño, porque todo está emparentado, más allá que las especies sean otras, desaparece todo árbol y aparece entonces el pastizal pampeano o pradera pampeana. La pradera pampeana es la pampa húmeda, pero si me voy para el oeste, esa pradera pampeana da lugar a la provincia fitogeográfica de monte, que ya es una estepa arbustiva, que son, entonces, ahí tenemos representado las 4 provincias fitogeográficas del dominio chaqueño. Bosque chaqueño, bosque del Espinal, el pastizal pampeano y la provincia de monte, que es una estepa arbustiva. Esas son las 4 provincias fitogeográficas correspondientes al dominio chaqueño. Bueno, fíjense que la provincia del Espinal es un anillo. Empieza en Corrientes, prosigue por el norte de la provincia de Entre Ríos, ahí se encuentra todo lo que ya algunos autores llaman selva de Montiel, que no, de selva no tiene nada, es enmarañado, es impenetrable. Sí, es una formación que caracteriza el centro norte de la provincia de Entre Ríos, es todo parte de la provincia fitogeográfica de Espinal, es un bosque. Atraviesa todo el centro de la provincia de Santa Fe, ahí está la ciudad de Santa Fe, fíjense, entra a Córdoba, atraviesa Córdoba, toda la provincia cordobesa, inclusive parte de la sierra. Los bosques que vemos en la zona serrana en parte son de la provincia de Espinal y en parte del bosque chaqueño. Entran a Entre Ríos, a San Luis, pasan por el borde de San Luis, hacen una vueltereta y terminan en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea que este anillo prácticamente envuelve al pastizal pampeano, que queda restringido a esta zona que está aquí al sur de la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, de Córdoba y una partecita aquí de la provincia de La Pampa. Eso es toda la provincia fitogeográfica del Espinal, que es una sola provincia, pero dependiendo de qué prosopis es el que predomina, se lo puede dividir en distintos distritos. Entonces, por ejemplo, Corrientes y Entre Ríos, esta parte que está acá, es representativo del Ñandubay. Entonces ese es el distrito del Ñandubay, Prosopis algarrobilla. Después tenemos acá Santa Fe y Córdoba, predomina el algarrobo principalmente, entonces ahí está el Prosopis alba y Prosopis nigra, algarrobo blanco y algarrobo negro, hay 2 algarrobos. Y acá en San Luis y La Pampa y sur de Buenos Aires, el caldén, Prosopis caldeña,
fíjense, cambian las especies que están más representadas, entonces se divide en 3 distritos principales. Entonces repito, distrito del ñandubay, distrito del algarrobo, distrito del caldén. Y hay un cuarto distrito, que también forma parte de este anillo, que está acá en el borde del Río de la Plata y del Paraná, en la provincia de Buenos Aires, ligado al río, siempre en forma como bosque en galería, aparece ahí un bosque, pero que no es de prosopis, es de tala. El tala es un árbol que crece aquí a la vera del Paraná y del Río de la Plata, es del género Celtis, Celtis tala, es el nombre específico, y que sería, digamos, el cuarto distrito dentro de ese gran anillo que es la provincia del Espinal. Bueno, acá tenemos los prosopis, el ñandubay es un árbol muy parecido al algarrobo, un poco más petizo y de copa más, no tan aparasolada, digamos, un poco más raquítico el árbol. Este es un algarrobo, lo que tenemos aquí. Esto es un caldén. Este es otro algarrobo. Esto que está acá abajo es del bosque chaqueño, en realidad esto es del bosque xerófilo chaqueño, es el vinal, se llama vinal con B corta. Este árbol lo empezaron porque tiene propiedades muy parecidas al algarrobo, entonces, en el afán de hacer muebles de algarrobo, y un poco para no hacer demasiada presión en la explotación del algarrobo, habían empezado a explotar el vinal justamente más al norte. Su madera es muy parecida y venden los muebles como si fueran de algarrobo, pero en realidad no son de algarrobo, son de vinal, una madera que prácticamente es muy, muy similar. Bueno, las palmeras que siguen estando presentes también en la provincia fitogeográfica del Espinal, las mismas que estaban en la región pampeana, allá en la región chaqueña, perdón, la Copernicia alba, palma blanca, no negra, acá hubo un error en el tipeo, fíjense en que es alba, Copernicia alba, palma blanca. Bueno, esta es muy representativa aquí en la provincia de Santa Fe, y lo mismo la Butia yatay, que ya lo habíamos visto en la clase anterior cuando vimos sabana, porque esto en realidad tiene una fisonomía más de sabana, es muy abierto. ¿Qué pasó acá? Perdón. Bueno, entonces, vamos a repetir. Acá tenemos el bosque chaqueño, más al sur la provincia fitogeográfica del Espinal como un Chaco más empobrecido, pero todavía bosque, y más al sur el pastizal pampeano. Ese pastizal pampeano se caracteriza por una cobertura bastante significativa del suelo, casi del 100%, en donde priman principalmente las poáceas, que ya habíamos hecho mención fisonómicamente en la clase anterior. Esas poáceas también están presentes en el estrato herbáceo, tanto en el bosque chaqueño como en la provincia fitogeográfica del Espinal, por lo tanto hay un cierto parentesco, más allá de que la fisonomía cambie. Algunos pueden decir, bueno, pero si ya estamos en un pastizal y ya no es bosque, ¿por qué lo ponemos dentro de la misma provincia? Porque son hierbas que están representadas también en estas dos provincias. El género, o mejor dicho, la familia de las poáceas, que ya estuvimos viendo la semana pasada, lo mostramos otra vez, pero ya más o menos, el género poa, familia de las poáceas, el flechillar, por ejemplo, el palorqueta, habíamos visto, la gramilla, no, esto no es la gramilla, esto es una, no sé lo que es, género poa, pero no sé cómo se llama. Bueno, si las zonas son un poco bajas y de fácil inundación, los espartillares ocupan ese lugar. Siempre los espartillares son sinónimos de áreas de muy fácil salinización y de fácil en algunos casos, y de fácil inundación también. Entonces aparecen estas hierbas que se bancan precisamente un suelo inundado durante un tiempo más o menos largo. Bueno, y hacia el oeste, a la altura de donde está el pastizal pampeano, pero más al oeste, vamos disminuyendo las precipitaciones, pasamos de tener una equiparación precipitación-evapotranspiración a tener una evapotranspiración superior a las precipitaciones, empieza entonces a tener un ambiente
empezamos a tener un ambiente más seco y por lo tanto ese pastizal pampeano deja lugar a una estepa arbustiva que se da el nombre de provincia de monte, en donde, bueno, hay muchas especies, hay un emparentamiento bastante significativo con todas las provincias que recién estuvimos mencionando, pero en donde el arbusto por excelencia de esa provincia de monte es el arbusto del género Larrea, que estamos viendo aquí. Fíjense, la rea, si no mal no recuerdo, a ver, la rea divaricata. Está la otra, que es la rea cuneifolia, que tiene una forma más romboide la hoja. Hay distintos tipos de género larrea, pero que en general, todo lo que sea de género larrea aquí le llamamos jarilla. Es la famosa jarilla que es la que caracteriza la provincia fitogeográfica de Monte. Empieza en La Rioja, lo vamos a ver en los llanos riojanos, lo vamos a ver en San Juan, muy representado, lo vamos a ver en Mendoza, en todos los llanos venezolanos, lo vamos a ver entonces en el oeste de La Pampa, Neuquén, inclusive también en la provincia de Río Negro, hasta, fíjense hasta dónde llega la provincia de Monte, llega prácticamente hasta la península de Valdés. Bueno, es también un anillo que rodea al pastizal pampeano, pero más al oeste, con mayor sequía. Bueno, ahí tenemos la jarilla, miren lo que es el arbusto. Esta es la soja, esta es una hoja, a ver, esta es la divaricata, porque son dos hojas así, esa es la divaricata. La otra entonces era la cuneifolia, la que les mostré anteriormente. Acá tenemos el chañar brea, que no tiene, le dicen chañar brea porque es muy parecido al chañar, no es un chañar en realidad. Algunos le dicen brea y otros le dicen chañar brea porque tiene el fuste de color medio verdoso y tiene una flor amarilla muy, muy particular y muy parecida a la que tiene también el chañar, de ahí que el nombre. La retama también es característico y el género Prosopis está representado también aquí, como está representado en el bosque chaqueño y en el espinal. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá tenemos la Prosopis flexuosa, que es el algarrobo dulce. Acá tenemos el alpataco, que es el Prosopis alpataco. Fíjense en las características arbustivas que tiene. Estas son caméfitas. Demasiado llamarlo fanerófitas, son caméfitas. La tusca, que es del género acacia, el mismo género del espinillo, que tenemos nosotros aquí, también representativo de la provincia del Espinal. También representativo de la provincia del Espinal, no lo nombré, pero todo lo que es la acacia caven, el espinillo se llama acacia caven, la tusca acacia aromo, el chañar brea, acá tenemos otra vez el chañar brea, Parkinsonia, esto es bastante emparentado con la cinacina, que es un árbol que también tenemos representado aquí en la provincia del Espinal, en algunos lugares. Muy en la zona del Salado, porque se banca la salinidad también la cinacina, el chañar brea también. Bueno, la fisonomía de monte, fíjense en qué achaparrado que es, que bajo. En este caso estamos viendo una parte bastante tupida de lo que es la provincia fitogeográfica del Espinal. Esto ya es, digamos, más al oeste todavía y con una mayor apertura. La presencia de algunos arbustos, no alcanzo a visualizar lo que es, con la presencia de las poáceas, fíjense en el parentesco que hay también con el pastizal pampeano, no son las mismas poáceas que hay en el pastizal pampeano, estas se bancan más la sequía, son pastos más duros, no tienen la nutrición, la nutritividad que tienen los pastos de allá de la región de la pampa húmeda. Esto no alcanza o no da para alimentar una vaca, pero sí da para alimentar a una cabra o una oveja o un animal mucho más rústico. Pero son parientes de aquellos que teníamos en las otras provincias. Bueno, fotos hay muchísimas. Bueno, o sea que entonces todo esto marrón es el dominio chaqueño dividido en 4 provincias. Nos está quedando el sector occidental de una coloración medio azulada, en donde teníamos 4 provincias bien definidas. La Alto Andina, que esa la vamos a encontrar, a ver, la provincia Alto Andina tiene este color, ¿ven? Entonces, ese color que es difícil acá de identificarlo es este que está acá. La parte más alta de la cordillera de los Andes,
en donde evidentemente hay falta de oxígeno, hay temperaturas realmente muy bajas, pero muy bajas. El resto es la provincia puneña, lo que no está en la zona más alta es la provincia puneña, también arbustiva, pero un poco más tupida. Y después tenemos la provincia andino-patagónica en el sur, en donde cambian las especies. Bueno, la provincia altoandina tiene muy poca vegetación, es representativa de la puna, principalmente, y de las partes más altas de la cordillera de los Andes. Fíjense en el grado de falta de cobertura que tiene el suelo. Acá prácticamente el viento juega un papel muy importante en el proceso de modelado. Fíjense en los materiales groseros a manera de pavimento del desierto que quedan prácticamente en la zona. Esto tiene un nombre, chihua se llama, este pasto, que es del género Stipa y es de la familia de las poáceas también, pastos muy duros que monopolizan prácticamente todo el paisaje. Bajo este grado de sequedad y de altura, no pensemos de que va a haber riqueza florística. Acá tenemos prácticamente todo el espacio monopolizado por una especie, en este caso la chihua. Acá tenemos la yareta es muy representativa de toda la zona esteparia del oeste argentino, es una vegetación que crece, esto se le llama en almohadilla, prácticamente apretujada contra el suelo para evitar desecarse con los vientos que soplan, muy fríos, y además para aprovechar el calor emanado por la tierra. Es una adaptación, parece como un musgo que está allí, pero en realidad es una planta que crece apretujada en el suelo. Y este es el único arbolito, el que está en el lado izquierdo, que es la queñoa, y que crece al abrigo de algunas rocas, o de algunos cerros, por ejemplo, en algunas montañas, algunas colinas, para evitar desecarse. Es el único árbol que se banca a la altura y que se banca el frío, digamos. El resto es todo prácticamente arbustivo. Acá tenemos la llaneta otra vez. Esta es la festuca, que estamos viendo ahí. Esta tiene otro nombre, ahora no me puedo acordar. Este de un color gris ceniza. Ese no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero bueno, siempre hay dos especies ahí asociadas. Siempre hay dos especies asociadas. Muy, muy poca la riqueza florística. Fíjense en la monopolización, en este caso, del coirón, que tiene una coloración media amarillenta y que está ahí prácticamente tapizando todo este sector, que tiene ahí en la parte más baja sal. Este color blanco que está aquí es hacia donde van a parar todos los cursos de agua que bajan de la montaña cuando hay deshielo y que temporariamente generan una laguna aquí, que se seca rápidamente. Ahí tengo la sal ya, y por lo tanto ahí no tengo vegetación. Fuera de eso, en la pendiente, acá ya no hay pendiente, acá abajo, tengo los coironales, la comunidad de coirones. Acá puedo hablar de comunidades prácticamente monoespecíficas, porque no tengo otra planta que acompañe el coirón prácticamente, es todo un tapí amarillo con matas que están separadas unas con respecto a la otra, aunque acá parecería como que está cubriendo el 100% y no lo está. Bueno, acá tenemos el brezo, que se los había mencionado, en la altura también el brezo es un elemento que puede estar presente también. Fíjense en las hojitas chiquitas que tiene, con una textura realmente muy cerosa, muy, muy adaptado justamente a la sequedad y la necesidad del impedimento de evapotranspirar agua. Acá tengo la yareta y rodeando a la yareta tengo justamente el brezo. El brezo está acá afuera y esta es una yareta que está a ras del suelo prácticamente. Bueno, estas siguen siendo fotos de allá de la parte altoandina. Acá tenemos otra vez, ¿esto cómo que se llama? Esto tiene un nombre, lo voy a acordar ahora. Es un pasto amarillo que rodea ahí. Estos son, ¿saben lo que son estos, me parece? Estos laguitos que están acá, son viejos géiseres. Es zona volcánica esta acá. Entonces, esto debe ser en la provincia de Catamarca, en una zona de muchos volcanes. Hay toda una ruta ahí que se llama Ruta de los 6000,
en donde los volcanes prácticamente trepan a alturas por encima de los 6.000 metros, casi como la Concagua. Entonces hay una zona en donde aparecen estos círculos, porque son medios circulares, que son antiguos géiseres, ya hoy prácticamente no emanan aguas termales, pero tienen una tonalidad amarillenta en sus alrededores, y hay una vegetación muy particular que crece a la redonda. No me puedo acordar, estos no sé si son coirones, la verdad no se alcanza a ver bien ahí. Tiene un color amarillo más huevo, un color amarillo más subido de tono, y tiene otro nombre que ahora no me puedo acordar cuál es. Bueno, siempre la misma especie. Entonces, eso es donde está el azul acá, en la parte más alta, ¿ven?, de la montaña. Si bajo al celeste, a menos altura, bajo a una provincia que se llama Punenia, en donde empiezan a aparecer otras especies. Y ahí empiezan a aparecer los cardonales, ¿ven? La comunidad de cardones. Este es el cardón de la falda, no es el cardón del cual les hablé hoy, que es el cardón moro, en la provincia chaqueña. Este es el cardón de la falda. Crecen comunidades, verdaderas comunidades. Esto es un parque nacional, el Parque Nacional de los Cardones, allá por la zona de Cachi, allá en la provincia de Salta. Y esto, si mal no veo, no se alcanza a ver bien, pero parece que son tolares. La tola es una mata también, bastante arbustiva, que crece justamente acompañando a los cardonales. Cardón y tola. A ver si hay alguna otra por acá. Esta es la tola, ¿ven? Estos arbustos que están aquí son de tola, por eso que las comunidades de los tolares es muy común ahí en la zona del viaducto Polvorilla, del Tren de las Nubes, cerca de San Antonio de los Cobres, antes de llegar a San Antonio de los Cobres. Bueno, esa monotonía en la vegetación, representada por 2 o 3 especies, a veces se ve entremezclado por la presencia de vegas. Las vegas son zonas húmedas, cercanas a algunos arroyos, algunos cursos de agua, que generan humedad suficiente como para originar un pastizal allí bastante verde, se destaca por el color verde, que contrasta contra las tolas que se ven aquí atrás, por fuera de la vega. Esto se llama mallín, en la Patagonia le llaman mallín, acá le llamamos vegas, y en donde pastan principalmente los animales. Ahí lo vamos a ver lleno siempre de animales. Bueno, otra vez la quinoa que está presente aquí crece un poquito más que en altura, crece más fuertemente y con mayor altura. Ahí tenemos las cactáceas también presentes, lo que decía hoy Nahuel, almacenadoras de agua y sin hojas, prácticamente transforman las hojas en espinas, y con esas espinas captan la mayor cantidad de agua del rocío nocturno, y además se defienden de los animales, obviamente como tienen agua adentro, las espinas les sirven de defensa para que los animales no lo carcoman, que a veces aún así también aparecen por allí nidos de pájaros y esas cosas en la parte más alta de los cactus. Bueno, entonces, si nos venimos para el sur, fíjense que el Alto Andino abarca toda la parte alta también de San Juan, Mendoza, Neuquén, solo que la altura va cambiando a medida que va bajando, a medida que yo me voy yendo más al sur. Si el Alto Andino, aquí en Jujuy y Salta, está a 3.000, 4.000 metros de altura, aquí en Mendoza ya los 2.000, 2.500 lo tengo, porque estoy más al sur. Ni hablar aquí en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. A lo mejor a los 1.000, 1.500 metros yo ya tengo el Alto Andino, y el bosque se me restringe a los primeros metros nada más. Bueno, más al sur, yo tengo, siguiendo toda esta línea esteparia, la provincia andino-patagónica. Esto es la provincia patagónica, provincia patagónica, perdón, el dominio se llama andino-patagónico. Provincia patagónica, este azul oscuro que está aquí, que también fisonómicamente es similar al anterior, pero con otras especies. Aparecen otras especies, el quilimbay, por ejemplo, tienen, fíjense, todos tienen una copa más o menos redondeada, baja, achaparrada, característico como la tola también. Acá más porque sopla un viento bastante fuerte, así que trata de bloquearse, generando, digamos, una mata muy compacta, sin abrirse demasiado. La mata crespa, estas son algunas de las especies que están presentes. El neneo, fíjense en el neneo, qué bajito que crece, y la copa bien apretujada para mantener el calor interno
que irradia la tierra, todo alimento de las ovejas. Acá tenemos algunas especies como el solupe, que es esto que está aquí, las verbenáceas, que están también presentes. Esto parece ser, no sé qué es esto de arriba, no le puse nombre. Esto que está acá, esto es basalto puro, esta es la zona de la Payún, y ahí está el volcán Peyún, justamente, que le da el nombre a la región, el Payún. Me parece que es esta boca que está acá, cónica. Entonces, esta es una zona muy negruzca por la presencia de justamente el basalto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los coironales, las poáceas estas que están acá, que son de color amarillo, contrastan con el negro del basalto. Es muy realmente representativo en el paisaje del sur de Mendoza y norte de Neuquén. Principalmente ahí está la Payunia, esa región. Bueno, la Mata Negra, esto es más del sur, de la provincia de Santa Cruz, sigue manteniendo la misma fisonomía en cuanto a la copa, esa mata apretujada contra el suelo, pero es una especie más representativa de la provincia de Santa Cruz, mientras que Quilimbay, el Neneo son más de Chubut y Río Negro, de más al norte. Cambian un poquito las especies, por eso que también se pueden distinguir distintos distritos. Acá los tenemos, estos deben ser neneos. Acá tenemos uno de flor amarilla, que estos pueden ser retamas, por ejemplo, puede haber algunas. Esto de color blanco, ahí no lo veo bien, no puedo saber qué es. Esto es el pasto llama, otra poácea, parecido al coirón, característico de la Patagonia también. Bueno, acá tenemos el colapiche, acá tenemos el duraznillo patagónico, y acá tenemos otra vez el pasto llama, característico. Esto es parecido a la estipa que tenemos en la región pampeana, es del mismo género inclusive, pero el pasto es mucho más duro y más chuciento. Bueno, estas son otras fotos también del conjunto. Bueno, otra más. Y nos están quedando, para terminar, este sector, esta pequeña lonja que está aquí, bastante húmeda, con una precipitación bastante significativa, que va decreciendo, no obstante, de norte a sur, pero que acá en el norte alcanza los 1.800, casi 2.000 milímetros de precipitaciones, y es donde está la parte más tupida y más rica desde el punto de vista florístico, y acá en el sur ya llueve 600 milímetros, 700 milímetros, pero la evapotranspiración también es menor porque las temperaturas son más bajas, estamos más al sur todavía. Esto continúa por aquí, por el sur de Tierra del Fuego. Entonces, ese es el dominio de los notofagus principalmente, esos notofagus que también están en Australia y Nueva Zelanda. La fisonomía es bastante cerrada, digamos, en lo que es el bosque en el norte, no tanto como del lado chileno, en donde tenemos la laurisilva, la pluvisilva templada bien definida, bien conformada, con un sotobosque muy denso. No obstante, nosotros de este lado, ya como bosque mixto, tenemos una densidad bastante significativa en un distrito que se llama Distrito Valdiviano, en la provincia de Neuquén. Hay 3 distritos principales que se destacan dentro de toda esa lonja, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Primero el distrito del Pehuen. Hay una localidad que se llama Villa Pehuen, en el norte de Neuquén, donde pueden visitar la araucaria, no la misionera, esta es la araucaria araucana, es la araucaria de Neuquén, que se llama Pehuen, básicamente. Después tenemos el distrito valdiviano, que es el más rico florísticamente, y el que tiene, digamos, una mayor maraña de plantas, de árboles y de plantas, y más al sur el distrito magallánico, que es florísticamente más pobre y de árboles más bajos. Pero todo está conformado por el género Notofagus, prácticamente. Acá estamos viendo algunos de esos Notofagus. La lenga, caducifolia, Notofagus pumilio. El ñire, se asocian la lenga y el ñire muchas veces en los bosques, Notofagus antártica. El guindo, este árbol que está aquí, Notofagus betuloide. Fíjense en los colores otoñales, estos notofagus son caducifolios.
parece un bosque caducifolio de los que dimos como bosque estivifolio. Lo que pasa es que hay algunos coníferas por ahí metidos también. Entonces uno va en otoño, esta foto la saqué yo en Tierra del Fuego, este es el lago, uno de los ríos que alimentan al lago Fañano en Tierra del Fuego, en mayo, esto fue creo que en mayo de hace unos años atrás, entonces las lengas y los nires prácticamente con una tonalidad más o menos rojiza, amarilla, justamente por la caída de las hojas en breve. Bueno, esto también, el canal de Beagle ahí atrás, todas las lengas y los nires con esos colores. Acá tenemos otras especies, seguimos con los notofagus, el roble pellín, Notofagus oblicuo. Acá tenemos el coihue, Notofagus dombelli. Y acá tenemos araucaria, araucarácea, por ejemplo, coníferas. La araucaria araucana, el pehuen, que tenemos en el distrito Pehuen, justamente en el norte de Neuquén. El ciprés, Austrocedrus chilensis, el ciprés de la cordillera, que es una cupresácea, conífera también, no pino. El alerce, Firroya cupresoide, el alerce hay un parque nacional que se llama así en la provincia de Chubut, cerca de Esquel, por esa zona, que hace mención a estos árboles milenarios de gran altura y que también son cupresáceas, son coníferas, entremezclados con los notofagos. Bueno, y acá ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos los distritos que yo les dije, pero el A y el B. Bueno, acá no nombra el distrito del Pehuen, que está aquí, en el norte de Neuquén. Está el A, que es la zona del distrito valdiviano, la floresta valdiviana, le llaman algunos, y el B más al sur, que es el australo-magallánico, y que abarca también el sur de Tierra del Fuego. Bueno, ahí terminamos entonces con esto que está acá. Clase que viene tendríamos que ver un poquito ahora el estudio de la vegetación con criterio taxonómico. Vamos a ver si la clase que viene abordamos este tema. Ya tenemos que ir redondeando esta unidad porque faltan las otras unidades. Ya entramos en junio. Así que creo que el cuatrimestre, por una reunión que hubo en Secretaría Académica, esto fue el viernes de la semana pasada a la mañana, a mí me invitaron a esa reunión y yo le estaba dando clase a la gente de biodiversidad, esta clase, les doy los viernes a la mañana a la gente de biodiversidad, así que no pude estar en esa reunión. Pero después me comentaron que parece que el cuatrimestre podría expandirse hasta el 4 de julio, porque hay algunas cátedras que están muy atrasadas, nosotros más o menos, pero bueno, va a venir bien para poder tratar las unidades que quedan, si es que se aprueba, porque esto lo tendrá que aprobar, supongo yo, el Consejo Directivo. Así que, salvo que por decreto, ante la emergencia, decreten que el 4 de julio y el 4 de julio. No lo sé a eso cómo lo van a manejar. Bueno, la cosa es que es una posibilidad, se charló en esa reunión la posibilidad de que, lo están estudiando, de que se expanda hasta el 4 de julio, el cuatrimestre. Así que tendríamos todo junio y una semana de julio para los temas que nos quedan. Así que bueno, esto ya lo veríamos entonces en el transcurso de la próxima clase. Esperen que voy a salir acá. No, estoy haciendo mal. Bueno, ahí estoy. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bueno, escuchen, yo les puse ahí en la web para estudiar esto, ¿no es cierto? No es un libro, es un artículo que se llama Fitogeografía de la República Argentina, que es de Ángel Cabrera. Ángel Cabrera es un referente aquí en Argentina de todo lo que es la división de los dominios de las provincias fitogeográficas argentinas. Prácticamente todas las divisiones que se toman desde el punto de vista biomático, fitogeográfico, sociogeográfico, siguen justamente los designios de Ángel Cabrera.
Algunos lo están empezando a criticar ahora, vieron que siempre las ciencias van avanzando, van descubriendo cosas nuevas, y pareciera como que la clasificación de Cabrera en algunos aspectos están empezando a mostrar un poco de agua. Pero bueno, hasta que no salga algo nuevo, lo de Cabrera sigue vigente. Así que la división esta que les mostré yo, de provincias y dominios fitogeográficos, es según Ángel Cabrera. Es lo que van a ver en cualquier libro, inclusive de secundaria. El día de mañana, cuando tengan que dar los biomas, en primero, segundo, tercer año, de América, de Argentina, de lo que fuere, acá por ejemplo para el caso de Argentina, van a ver la clasificación de Cabrera. Siempre está el mapita con las divisiones biomáticas según Ángel Cabrera. Así que, qué mejor que ir directamente al autor que fue el ideólogo de esta división para estudiarlo. Y después también le puse un artículo de la Universidad Nacional de La Plata. Entre los dos también se llama algo así como Fitogeografía de la República Argentina o Unidades Fitogeográficas de la República Argentina. Entre los dos van a tener una descripción de cada uno de estos dominios y provincias fitogeográficas. Entonces, el criterio taxonómico para la clase que viene, si hay tiempo vamos a ver algo de la parte sofiográfica, y bueno, ya después empezaremos con la unidad 4, que la 4 ya tiene que ver con la parte con la biogeografía urbana. Ahí vamos a mechar un poquito con lo urbano, porque la biogeografía también está dentro de la ciudad, ojo. Pulmones verdes, arbolado de veredas, todo eso también forma parte del estudio de la biogeografía. Así que hay una unidad también, qué lástima que no podemos hacer trabajo de campo, no podemos salir a hacer algún tipo de relevamiento, pero bueno, se hará en el segundo cuatrimestre cuando estén cursando paisajes, si hay posibilidad, porque no, como viene la mano me parece que va a ser medio complicado el trabajo de campo este año. Bueno, si no hay preguntas, dejaríamos aquí y nos vemos entonces. Sí, escucho. Le pregunto, ¿los chicos de biodiversidad tienen hasta la unidad 3 solamente? Sí, porque los temas que vamos a empezar a ver nosotros ahora, ellos lo ven en otras materias. O sea que ahora entramos más en temas de tipo ecológico, de ecología, y ellos cursan ecología, ya son temas dados por ellos. Entonces, a ellos, la carrera de biodiversidad le pidió al departamento que se dicte la primera parte, vinculada más a la biogeografía, porque ellos no tienen biogeografía por otro lado, contenidos biogeográficos, ni tampoco de suelo. Entonces, le damos las 3 primeras unidades. Ellos tienen otra carga horaria también, menor que la de ustedes. Eso era porque, o sea, para terminar, básicamente, si es que no llegamos, podríamos acoplar la clase que ellos tienen los viernes a una nuestra, ¿o no? Ah, sí, no hay ningún problema. Sí, se puede. Lo que pasa es que yo con ellos, sí, puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que yo, como ellos tienen también menos unidades, a veces me explayo en algunas cosas que con ustedes voy a ver en geografía de los paisajes. ¿Me explico? No es que me sobre demasiado tiempo. O sea que aprovecho, como ellos no van a ver después geografía de los paisajes, y me explayo en algunas cuestiones que después ustedes la van a ver en otra materia en el próximo cuatrimestre. Pero de todas formas, a lo mejor es probable que termine antes. De todas formas, en la tercera semana de junio, seguro que con ellos termino. Entonces, ahí en la última semana de junio, primera de julio, si hay necesidad, podemos tomar ese horario, sí, no hay ningún problema. Bien. Entonces, bueno, entonces yo tengo que entregar la licencia, porque creo que ahora sigue otro profe, a las 10, así que los tengo que dejar, lamentablemente. Entonces, bueno, yo la clase la grabé, así que esperemos que ahora cuando salga me baje después lo juego en todo caso. Bueno, entonces será hasta la próxima semana. Bueno, profe, adiós. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, hasta luego.